Hola, Hola, buenas noches. ahora sí, hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien, porque estaba teniendo problemas técnicos con el sonido. Bueno, por el grupo me pidieron que explicara lo que es el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Entonces, me presento, yo soy la tutora de el nivel Terra. Mi nombre es Mariela Núñez Guillén, para los que no me conocen. Y bueno, vamos a empezar. El mínimo común múltiplo. También es conocido en otros países como el múltiplo mínimo común o algo así, porque a la hora como de traducirlo al español, como que no invirtieron como el nombre y lo dejaron así como mínimo común múltiplo. Esa es como una curiosidad como de la palabra, más que todo. Em, este se puede definir como el valor, el menor múltiplo común positivo de una serie, ya sea de dos o más números. Y suele expresarse con las siglas MCM y en minúscula. Se expresa de esta manera y en minúscula. Y ahí ves, son como algún número, no sé, 23 y 25. Entonces se saca el mínimo con máximo, mm, mínimo común múltiplo. Aquí tenemos un ejemplo más o menos, que es calcular el mínimo común múltiplo de 90 y 162. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular esto? Entonces, lo que se va a hacer, bueno, por lo general se ponen los dos números de la siguiente manera. Pone el 90, acá vamos a poner el 62. Entonces, por lo general se inicia con los números primos. Entonces tenemos que recordar que los números primos son aquellos que se multiplican solamente entre uno y el mismo. Entre estos números está el número 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13 y así, y ahí siguen. Entonces vamos a empezar por el menor, es decir, con el número 2. Porque como vemos, eh, 90 termina en cero y 162 termina en 2. Entonces, estos dos números son pares. Entonces, vamos a dividirlos entre dos. 90 dividido entre 2, ¿cuánto es? 145. Y 162 dividido entre 2, ¿cuánto es 162 dividido entre 2? 81. Ahora sí podemos ver que estos dos números se pueden dividir entre 2. Son divisibles entre 2.
Exacto, no son divisibles entre 2 porque no terminan en número par. Vemos que terminan. Por aquí vemos la terminación de estos dos números. Aquí vemos que es 5 y 1. No son números pares. Para que estos dos números sean divisibles entre 2, tienen que terminar en algún número par, ya sea 0, 2, 4, 6, 8, en algún número par. Entonces, ¿son divisibles entre 3? 45 es divisible entre 3 y 81 también. A ver, ¿cuánto es 45 dividido entre 3? 15, exacto. ¿Y 81 dividido entre 3? 27. Perfecto. Ahora sí, tenemos que revisar si son divisibles entre 2. Pero como habíamos dicho anteriormente, no son divisibles entre 2 porque 15 termina en 5 y 27 termina en 7. No son números pares. Ahora hay que ver, 27 es divisible entre 3. Exacto. Y 15 también. Entonces, 15 dividido entre 3, 5. Y 27 dividido entre 3, ¿cuánto es? 9. Ahora aquí tenemos que poner mucha atención, porque tenemos que revisar si son divisibles entre 2 o entre 3. Y vamos a ver. Dice que el cinco es divisible entre 5 y el 9 es divisible entre, entre 3. Entonces, vamos a ver si dividimos primero el 9. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dividir 9 entre 3, que nos da como resultado 3. Y aquí vamos a bajar el 5. Solo vamos a dividir el 9. Ahora podemos dividir 3 entre 3 y esto nos da como resultado 1. Y vamos a bajar el 5. Y ahora el 5, como es un número primo, solo se puede dividir entre 1 y el mismo. Entonces vamos a dividir 5 entre 5 y nos da como resultado 1. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos 2 por 3 por 3 por 3 por 3 por 5. Y esto se puede simplificar, por decirlo de esa manera, de la siguiente manera. Si recuerdan la clase pasada, utilizamos algunas reglas de potencias. Y aquí vemos que el mismo número se está multiplicando
4 veces. No, Está multiplicando 4 veces. Entonces tenemos 2 por, entonces sería 3 a la 4 por 5. No me corta el pie. ¿Qué vas? ya lo escucharon. Y Susana, que ya que tiene el audio puesto. Ay, Este, qué ahora tenemos que multiplicar todo eso. ¿Qué resultado nos da? 2 por 3 a la 4 por 5. Entonces hacemos 2 por 3, 3, 3 por 5 y nos da como resultado. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Les voy a poner otro ejemplo. Calculemos el mínimo de, vamos a ver, de 30 a 45. Les voy a explicar otra manera de puede hacer. Otra manera de hacerlo es como los números por separado, de la siguiente manera. Entonces, por acá vamos a poner el 30. Por acá ponemos el 45. Entonces, vamos a buscar primero los factores de, ok, necesito el comentario, disculpe. Dice que, ok, el mínimo común múltiplo de estos dos números es exactamente eso. Entonces, tal vez aquí lo que me faltó fue poner la respuesta. Entonces, el mínimo común múltiplo de 90 y 162 es igual a 100, perdón, 810. Me dio 810, no sé si alguno le dio diferente. Pero voy a poner aquí otro ejemplo, tal vez de esta manera se puede entender mejor. Primero nos vamos a concentrar en uno de estos números. Entonces, vamos a concentrarnos en el 30. ¿El 30 es un número divisible entre 2? Sí, ¿verdad? Entonces 30 dividido entre 2 nos da como resultado 15. 15. Exacto.
Ahora bien, 15 es divisible entre 2. No. Es divisible entre 5 y entre 3. Entonces también lo podemos dividir entre 5, no hay problema. Entonces, 15 dividido entre 5 nos da como resultado 3. Vamos a poner 3. Y luego vamos a dividir por 3. Esto nos da como resultado. Por aquí tenemos estos números que nos dan 2 por 5 por 3. Luego aquí tenemos el 45. Entonces, 45 no es divisible entre 2, porque no termina en número par. Pero es divisible entre 3. Entonces, 45 dividido entre 3 nos da como resultado 15. Como habíamos dicho anteriormente, 15 se puede dividir entre 3 primero y luego nos da 5. También se puede dividir primero entre 5. Entonces, puede ir entre 5, nos da como resultado 3. Y luego volvemos a dividir entre 3. Y por acá tenemos 3 por 3. Bueno, vamos por 5 por 3. Y esto nos da como resultado, bueno, se puede simplificar como 3 a la 2 por 5. Aquí, otra manera de verlo es que, bueno, primero, recordarles que aquí en el 5 hay un 1 invisible. Y tenemos una potencia. Bueno, el 5 está elevado a la 1. Luego aquí vemos que también el 2 está elevado a la 1, el 5 está elevado a la 1 y el 3 está elevado a la 1. Entonces, cuando hacemos de de esta manera, digamos, los dos números por aparte, se van a agarrar los números de mayor exponente. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos aquí a agarrar, y aquí vamos a agarrar 2 por 5. Porque tanto, bueno, aquí no está el 2, pero como vamos a tener el de mayor exponente, les voy a hacer aquí es como si hubieran 2 elevado a la 0. Pero como 2 elevado a la 0 por propiedades de potencia nos da 1, entonces no está. Entonces, tenemos aquí 3 a la 2 y 5 a la 1. Entonces, por eso vamos a agarrar este 5. Y luego por acá tenemos 3 elevado a la 2 y 3 elevado a la 1. ¿Cuál exponente es mayor? ¿2 o 1? ¿Cuál exponente es mayor? Exacto, es 2. Entonces vamos a tomar 3 a la 2. Por aquí voy a volverlo a poner. Entonces, el mínimo común múltiplo de 30 y 45 es igual a 2 por 5 por 3 a la 2. Y esto nos da como resultado, bueno, 2 por 5 10. 3 por 3 9 y 10, 10 por 9 nos da como resultado 90. Entonces, la respuesta final sería, bueno, el mínimo común múltiplo de 30 y 45 es 90. ¿Entendí un poco mejor este ejemplo? ¿O prefieren que haga otro ejemplo?
¿Qué le hace más fácil a este otro? Vamos a, incluso podemos hacer ese mismo ejemplo de la otra manera. El primero, ok. Vamos a ver, les voy a hacer otro ejemplo, no sé, tal vez a ver, ¿cuál? Por aquí, calcule. Treinta y 62. Entonces, vamos a hacer el primero, entonces, la primera forma, que es poner los dos juntos. Tenemos acá 32 y 68. Los dos números son divisibles entre 2. Entonces, vamos a dividirlos entre 2. ¿Por qué son divisibles entre 2? Porque terminan en números pares. Entonces, la mitad de 32, exacto, es 16. Y la mitad de 68 es 34. Luego podemos ver que otra vez tienen mitad o son números pares. Entonces los podemos dividir entre 2 nuevamente. Entonces 16 dividido entre 2 da como resultado 8. Y 34 dividido entre 2 nos da como resultado 17. Luego podemos ver que no se puede dividir entre 2 porque tenemos 8 si es un número par, pero 17 no. Luego, aquí si nos sabemos los números primos, em, recordaríamos que el 17 es un número primo. Entonces, una de las pruebas que se puede hacer es como intentar dividir el 17 entre 2, entre 3, entre 5, entre 7, entre 11, y ahí nos podemos ir dando cuenta que este número es un número primo. Entonces, lo que vamos a hacer es dividir entre 2 y al final vamos a dividir entre 17. Entonces, vamos a dividir entre 2 porque el 8 es un número par. Entonces, 8 dividido entre 2 nos da como resultado 4. Y vamos a bajar el 17. Luego, luego vamos a volver a dividir entre 2 y nos da como resultado 2. Bajamos el 17. Luego vamos a volver a dividir entre 2. Aquí nos da 1, 17. Y ahora de último vamos a dividir entre 17. Nos da como resultado 1. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer 2 por 2 por 2, 2 por 2 por 17. ¿Y qué resultado nos da eso? Bueno, esto también se puede ver como 2 a la 5. Es como una manera de simplificar la expresión. ¿Cuánto nos da este resultado al multiplicar estos números?
Vamos a ver. 544. A mí me dio. Ah, ok. Todos les dio 544. Ahora sí, les pregunto yo a ustedes, ¿cuál es el mínimo común múltiplo de 32 y 68? ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de 32 y 68? Exacto, es 544. ¿Logramos entender? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Entonces pasemos al siguiente. ¿Qué es cómo es? En este se arman los grupitos. No entendí tu pregunta. ¿A qué se refiere? Que se arman los grupitos. Tal vez que se multiplican. Por ejemplo, aquí nosotros lo que hacemos es que aquí vamos dividiendo entre primero los números que tienen en común. Digamos que los dos números son divisibles entre dos. Que los dos números sean divisibles entre tres. Y ya finalmente nos da que los números no tienen, no tienen divisores comunes, entonces empezamos ya escogemos alguno de los dos números. Exacto, es como una descomposición de factores de estos números. Por ejemplo, a veces nos van a pedir que descompongamos en factores primos algún algún número. Entonces, ¿cuál es la descomposición en factores primos? Por ejemplo, nosotros si descomponemos en factores primos 32, esto se vería como 2 por, creo que es 2 por 2 por 2 por 2 5 veces. 2 2. Eso nos da como resultado 32. Es una descomposición en factores primos, porque el número 2 es un factor de 32 y además es un número primo. ¿Me di a entender? Pero sí, lo que se busca es descomponer en factores primos los dos números. Igual vamos a hacer con este otro, el máximo común divisor. Lo que se va a buscar es la descomposición en factores primos. Al final de la clase yo tengo algunos problemas donde se usan estos dos.
Entonces, al final vamos a ver algunos problemas de mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Entonces, por acá tenemos lo que es el máximo común divisor, que también, como a la traducción al inglés o algo así, en algunos otros países es conocido como divisor máximo común. Y este se define como el número más grande por el que se puede dividir dos o más números. Es decir, es el divisor mayor de mayor valor entre dos o más números. Aquí lo que vamos a buscar es igual, vamos a llegar a dividir y dividir varias veces entre factores primos, pero va a llegar a un punto donde, y tienen que ser comunes, ¿verdad? Por eso es común. Va a llegar un punto donde, por ejemplo, aquí ya no se puede dividir entre factores iguales. Entonces, ahí es donde se corta. ¿Cómo les podría explicar? Bueno, tenemos un ejemplo que es el mismo de antes, que es con 90 y 162. Pero ahora vamos a buscar el máximo común divisor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo. Ponemos los dos números a la par de otro. Entonces tenemos aquí 90 y 162. Entonces, como habíamos hecho anteriormente, es divisible los dos son divisibles entre 2. Entonces aquí tenemos 45 y 81. Luego, no son divisibles entre 2, pero son divisibles entre 3. Entonces vamos a dividirlos entre 3. 45 dividido entre 3 nos da como resultado 15. 81 dividido entre 3 nos da como resultado 27. Luego resulta que se puede volver a dividir entre 3, que aquí nos da como resultado 15 dividido entre 3 es 5. Y 27 dividido entre 3 nos da como resultado 9. Y aquí vemos lo que habíamos visto antes. En el mínimo común múltiplo, seguíamos. Entonces aquí dividíamos otra vez entre 3 y bajábamos el 5, y luego dividíamos otra vez entre 3 y bajamos el 5 y al final dividíamos entre 5. Pero ahora aquí se corta, digamos, aquí llegamos. Hasta aquí llega la división entre estos números, porque no encontramos un número común entre 5 y entre 9 que se pueda dividir. Entonces, hasta aquí llega y lo que hacemos es 2 por 3 por 3. Que también esto se puede ver como 2 por 3 a la 2 por igual propiedades de potencias. Y esto nos da como resultado 3 por 3, 9 y 2 por 9, 18. Y entonces aquí la respuesta sería el máximo común divisor de 90 y 162 es igual a 18. ¿Alguna pregunta con respecto a este ejemplo? Voy a responder en el grupo porque no les...
Entonces no hay ninguna duda y voy a ver algunas propiedades de estos, ya sea el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. El máximo común divisor de dos o más números es un divisor del mínimo común múltiplo de los mismos. Y el producto de dos números lo dividimos por su máximo común divisor, el cociente que obtenemos es el mínimo común múltiplo. Es decir, si nosotros hacemos, por ejemplo, vamos a ver, por aquí tenemos el producto de dos números. Producto de dos números, ¿qué hacemos? 9 por 62 y esto lo dividimos por 18, tiene que dar el mínimo común múltiplo. Luego el mínimo común múltiplo de dos elementos será el mayor que ambos. Es decir, el mínimo común múltiplo siempre va a ser mayor que, por ejemplo, ustedes vieron que nos dio un número grande. Nos dio, no, bueno, 810. Nos dio un número muchísimo mayor que 90 y que 162. Luego, el máximo común divisor de varios números es un divisor del mínimo común múltiplo. Es decir, si nosotros agarramos el mínimo común múltiplo y lo dividimos entre el máximo común divisor, nos va a dar un número entero. Luego, si tenemos dos números primos, el mínimo común múltiplo se calcula multiplicando los mismos. Como nosotros habíamos hecho anteriormente, por ejemplo, con el 32, en el ejemplo bastante más atrás, que lo que hicimos fue descomponerlo en factores primos. Entonces, ¿cuáles son los factores primos? En este caso, es 2. Y hacemos 2 por 2 por 2. Lo multiplicamos 5 veces y nos da como resultado 32. Y finalmente, el mínimo común múltiplo de dos números primos es igual al total de su múltiplo. Ahora aquí vamos a ver, tenemos 1, 2, y aquí tenemos los problemas. Pero vamos a hacer primero estos ejercicios. Y nos dicen, calcule el mínimo común múltiplo de 180 y 324. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Ponemos 180 y el 324. Entonces, aquí nos vamos a fijar si son divisibles. Si son divisibles entre 2. Entonces, si son divisibles entre 2 porque terminan en número par. Entonces, aquí hacemos 180 dividido entre 2, nos da como resultado 90. Y 324 dividido entre 2 nos da como resultado 162. Y luego nos podemos fijar que otra vez si son divisibles entre 2, entonces tenemos aquí 45 y aquí 81.
Luego, no son divisibles entre 2, pero sí son divisibles entre 3. Da como resultado 15 y aquí 27. Aquí tenemos que poner atención porque nos piden el mínimo común múltiplo. Luego podemos volver a dividir entre 3. Nos da como resultado 5 y 9. Luego aquí es donde llegamos al punto donde, ok, si es máximo común divisor, aquí nos detendríamos, pero nos piden el mínimo común múltiplo. Entonces tenemos que seguir. Entonces, aquí podemos dividir entre 3 primero, bajamos el 5, nos da como resultado, bueno, 9 dividido entre 3, nos da como resultado 3. Luego podemos volver a dividir entre 3, nos da como resultado, bueno, aquí 1 y bajamos el 5. Y luego vamos a hacer 5 dividido entre 2, perdón, 5 dividido entre 5, nos da como resultado 1. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar todos estos. Entonces tenemos que ver 2, 2, 3 por 3 por 3 por 3 por 5. Si se me pasó algún número, me dice cualquier cosa. Entonces tenemos aquí 2 elevado a la 2, 3 elevado a la 4 y 5. Tal vez como para verlo un poco más simplificado. Y esto nos da como resultado, vamos a ver, mm, a mí me dio 1620, pero no sé, a alguien le dio diferente. 2 por 2 4, 3 por 3 9, por 3 27, 1, y me da 1620. Vamos a ver, son 2 2, 2 por 2, luego 3 por 3 por 3 por 3 por 3, 4 veces, y por 5. Y esto a mí me dio 1620. ¿Alguien le dio igual a mí? Por aquí tenemos 1, 2, 3, 4, ¿sí? Entonces 1620. 1620. ¿Alguna duda con respecto a este ejercicio? Entonces vamos al siguiente. Ahora, en este ejercicio nos piden el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor de 3 números. Vamos primero con el mínimo común múltiplo. Uy, aquí, me salí. Aquí, vimos. Entonces vamos a empezar por el mínimo común múltiplo.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Igual, ponemos los tres números. Tenemos 96, vamos a poner aquí 180 y 240. Podríamos ver que nos va a dar un número bastante grande, porque además de que son números muy grandes, son tres. Es, es- entonces, si son divisibles entre 2, porque los tres números terminan en número par. Vamos a ir primero entre 2 y 96 dividido entre 2, creo que es 48. Yo equivocada, me dicen. Luego 181 entre 2 nos da como resultado 90. Y 240 y entre 2 más 120. Angie, Andrea mañana me presta los audífonos para llevarlos. Luego podemos ver que otra vez son divisibles entre 2 porque terminan en número par. Entonces, tenemos 48 dividido entre 2 nos da como resultado 24. 90 dividido entre 2 nos da como resultado 45. Y 120 dividido entre 2 nos da como resultado 60. Luego aquí podemos ver que el 45 no es divisible entre 2, pero es divisible entre 3. El 60 también es divisible entre 3 y el 24 también es divisible entre 3. Entonces, aquí vamos a dividir entre 3. Entonces nos da 24 dividido entre 3, nos da como resultado 8, porque 8 por 3 24. Luego 45 dividido entre 3 nos da como resultado 15. Y aquí 60 dividido entre 3 nos da como resultado 20. Luego aquí tenemos 8 es divisible entre 2 y el 20 también es divisible entre 2. El 15 no es divisible entre 2, pero es divisible entre 3 y entre 5. Pero el 20 es solo divisible entre 5. Y el otro se puede dividir entre 2. Vamos a ver. Vamos a dividir entre 2. Entonces vamos a dividir entre 2. Y les recuerdo que estamos con el mínimo común múltiplo. Vamos a dividir entre 2. Nos va a dar 4. Vamos a bajar el 15. Con el 1. Vamos a pues. Y 10. Luego vamos a volver a dividir entre 2. Nos va a dar como resultado 2 y aquí nos va a dar como resultado 5. Vamos a bajar el 15. Luego aquí podemos volver a dividir entre 2. Va a dar como resultado 1. Y vamos a bajar el 15 y el 5. Entonces vamos a dividir entre 3. Aquí nos va a dar 5. Bajamos el 5 y finalmente vamos a dividir en 3. Y ahora vamos a multiplicar todos estos. Vamos a ver. Entonces hacemos 2 por 2 por 3 por 2 2 por 2 por 3 por 5.
Si se me fue algún número y dicen cualquier cosa, entonces voy a simplificar un poco esto. Creo que son 5, entonces es 2 a la 5 por 3 a la 2 por 5. Así vamos a ver cuánto nos da esto. Me dio 1440. ¿Alguno le dio diferente? Noventa y seis. Esto es como para que les queden aquí las anotaciones. Ahora vamos a hacer podríamos hacer esto un poquito más vivo. Y ahora vamos a hacer el máximo común divisor. Entonces, igual vamos a proceder de manera similar al mínimo común múltiplo. Entonces vamos a poner por acá 96, 180 y 240. Vamos a dividir entre 2. Entonces, 98, 90, 20. Vamos a dividir entre 2. Nos da 24, 45, 60. Luego no podemos dividir entre 2 porque 45 no es divisible entre 2, pero podemos dividir entre 3. Entonces vamos a ir entre 3. Entonces, dividimos entre 3. Por aquí nos da 8, 15 y 20. Aquí llegamos a que ya no podemos dividir entre el mismo número. ¿Por qué? Bueno, 8 sí es divisible entre 2, 20 también es divisible entre 2, pero 15 no es divisible entre 2. Luego podríamos dividir entre 3, pero 8 no es divisible entre 3 y 20 tampoco, solo el 15. Luego, entre 5, el 15 y el 20 son divisibles entre 5, pero 8 no. Y luego ya no podemos dividir más porque no tenemos ningún divisor común. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Detenemos ahí y vamos a multiplicar estos. Esto nos da como resultado, bueno, podemos simplificarlo como, perdón, a la 2, 3, y esto nos da como resultado 12.
Entonces, el máximo común divisor de 96, 180 y 240 es igual a 12. ¿Qué podemos ver aquí? Que aquí entre más números tengamos, más bien el mínimo común múltiplo se va a hacer más grande. Pero en cambio, en el máximo común divisor, si tenemos más, se va a hacer más pequeño. Eso es también como una particularidad que podemos ver. Por eso se llama máximo común divisor. Porque podríamos ver que un divisor de 96, 180 y 240 es 2. Aquí en el otro, en el mínimo común múltiplo, podemos ver los factores. Un factor de 96, 180 y 240 es 2. 2 también es un factor, porque podemos multiplicar el 48 por 2 y nos da 96, que es un múltiplo común entre estos tres números. Luego voy a dejarles estos de ejercicio, no sé, o lo quieren hacer, prefieren hacerlo, o pasamos a los problemas, o, o sí lo podemos hacer. Entonces nos piden el máximo común divisor de los siguientes pares de números. Y máximo común divisor. ¿Qué vamos a hacer? Ponemos 280 y 840, uno a la par del otro. Vamos a dividir entre 2 porque ambos son divisibles entre 2. Entonces aquí me dio 140, 200, mentira, 420. Luego vamos a volver a dividir entre 2. Nos da como resultado, bueno, 140 dividido entre 2 nos da como resultado 70. Y 420 dividido entre 2 da como resultado 210. Luego podemos volver a dividir entre 2. Nos da 35 y aquí nos va a dar 105. Aquí podemos ver que no son divisibles entre 2, pero son divisibles entre 5. Pero podríamos ver si son divisibles entre 3. 35 no es divisible entre 3, pero 140, 105 es divisible entre 3. Pero otra cosa que podemos hacer aquí es dividir entre 3 o dividimos entre 3. ¿Qué vamos a hacer? Bajamos el 35 y 105 dividido entre 3 nos da 35. Entonces aquí lo que vamos a hacer es dividir entre 5 y 35 dividido entre 5 nos da como resultado 7. ¿Y 7 qué es? Es un número primo. Entonces solo podríamos dividirlo entre 1 y el mismo. Entonces hasta aquí llegamos. Entonces aquí vamos a hacer 2 por 2, 2 por 3, 5 por 7.
que también se podría ver como 2 a la 3 por 3 por 5 por 7. Esto nos da como resultado 40. Vean qué vacilón nos dio igual a uno de estos. Mentira, este es el mínimo común múltiplo, porque nos están pidiendo el máximo común divisor. Bueno, aquí lo podemos ver. Poner como respuesta que este es el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo de 280 y de 840. Y aquí creo que podríamos ver de un solo el máximo común divisor. ¿Dónde lo podríamos ver? Sí, lo vamos a enseñar. Aquí dividimos 280 dividido entre 2 nos dio 140 y 840 dividido entre 2 nos dio 420. Luego volvimos a dividir entre 2, nos dio 70 y 210. Y luego volvimos a dividir entre 2 y nos dio 70 dividido entre 2, 35. Y 210 dividido entre 2 nos dio 105. Luego aquí lo que hicimos es dividir entre 3, pero sabemos que 35 no es divisible entre 3. El único que es divisible entre 3 es el 105. Pero aquí podríamos hacer este paso. Voy a agarrar esto y vamos a ver si me funciona. Y si me funcionó. Todo bien hasta aquí. Pero aquí tendríamos, veamos que aquí se puede dividir entre 3, todo bien, pero aquí tendríamos que dividir entre 5 para encontrar lo que es el máximo común divisor. Entonces, dividimos entre 5 y aquí nos va a dar como resultado 7. 105 dividido entre 5 nos da como resultado 21. Entonces aquí, para encontrar el máximo común divisor, haríamos 2 por 2 por 2 por 5. También se podría ver como 2 a la 3 por 5. Y 2 por 2 4 por 2 8 por 5 40. Y por acá tenemos la respuesta que es el máximo común divisor de 280 y 840 es igual a 40. Pues aquí sin querer queriendo sacamos el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Y este va a quedar como de ejercicio.
Ahora sí, vamos con los problemas. Vamos a ver este problema número 1. Dice, un ebanista quiere cortar una plancha de madera de 256 centímetros de largo y 96 centímetros de ancho, en cuadrados lo más grande posible. Aquí ¿qué podríamos ver? Podríamos ver los números. Vamos a buscar mejor. Podríamos ver los números. Y también nos dicen en cuadrados lo más grande posible. ¿Qué se les viene a ustedes en mente cuando nos dicen en lo más grande posible? Bueno, leamos la pregunta primero. ¿Cuál debe ser la longitud del lado de cada cuadrado? ¿Cuál debe ser la longitud del lado de cada cuadrado? Y nos dicen en cuadrados lo más grande posible. Ah, hasta ahorita veo lo que me dijeron. Sí, cierto, ¿verdad que sí? Ah, ves, qué bueno que están ustedes aquí poniendo atención, ¿ves? Unos 40 entonces. Porque 21, exactamente. Ahí me disculpan por lo que están en el problema. Es que por aquí me dijeron que tenemos a 7 y 21. El 21 efectivamente es divisible entre 7. Entonces aquí podríamos todavía sacar un máximo común divisor, número más grande. Entonces tenemos 7 y 21 dividido entre 7 da 3. Entonces ya no nos da 40, nos da 280. A ver, estaba mal. Nos faltaba. No, pasamos de 40 a 280. ¿Qué cosa me dicen, verdad? Si estamos mal. ¿Alguna duda con lo que acabamos de hacer en este ejercicio? ¿O todos me siguieron? Aquí lo que nos faltó fue dividir porque aquí teníamos el 7 y 21 y los dos eran divisibles entre 7. Claro, porque yo me fijé, ok, divisible entre 2, no, divisible entre 3, bueno, solo el 21. Y divisible entre 5, ninguno. Y aquí nos faltó ver
que era divisible entre 7 los dos. Entonces, aquí nos falta 7. Pero ya lo arreglamos, por dicha, nos dimos cuenta a tiempo. Muchas gracias por decir. Ahora sí vamos a volver al problema, si no hay ninguna duda. Entonces, aquí nos fijamos en los dos números que tenemos, que es 256 y 96. También en el problema nos dice en cuadrados lo más grande posible. Y la pregunta es, vamos a primero responder la número A. Dice, ¿cuál debe ser la longitud del lado de cada cuadrado? Como son cuadrados, tenemos, y además nos dice lo más grande posible, lo que tenemos que buscar es el máximo común divisor. ¿Ok? Entonces, como ya sabemos esto, porque tienen que ser cuadrados, aquí tenemos que tener en cuenta lo que es el, bueno, tener en cuenta el mínimo común divisor y el máximo común, lo dije al revés, el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Y además tenemos que tener en cuenta que los cuadrados son todos los lados iguales. Entonces, a la hora de hacer todos los lados iguales, tenemos que buscar un múltiplo, un divisor, tanto para 256 como para 96. Entonces, por eso es que nos damos cuenta que tenemos que proceder por el máximo común divisor. Entonces, aquí es 256. 256. Y por acá, bueno, 256 y 96. Entonces, los dos son divisibles entre 2. Y nos da 56, 128. Acá, 48. Ajá, luego lo vamos a volver a dividir entre 2 y nos va a dar 64 y 24. Luego volvemos a dividir entre 2 y nos da 32 y 12. Luego podemos volver a dividir entre 2. Da como resultado 16, 6. Luego podemos volver a dividir entre 2. Resulta aquí 8 y aquí. Y aquí nos detenemos, ¿verdad? ¿O hay algún otro múltiplo? Vemos que, bueno, 8 es divisible entre 2, pero 3 no. Y 8 no es divisible entre 3. Entonces, ahí nos quedamos. Hacemos 2 por 2 por 2 por 2 y son 5 veces. Entonces es 2 a la 5. Y esto nos da como resultado 2. Exacto. Entonces nos dicen cuál debe ser la longitud del lado de cada cuadrado. Tenemos que dar la respuesta. Entonces aquí vamos a ver. Entonces la longitud
de cada lado del cuadrado $32 centímetros. ¿Alguna duda con respecto a este ejercicio? Bueno, con respecto a esta pregunta del ejercicio. Bueno, entonces vamos con la siguiente pregunta. En esta pregunta nos debe aplicar lo que es el mínimo común o el máximo común divisor. Pero aquí vamos a ver, a recordar lo que son áreas. Entonces, aquí nos dicen que una plancha de madera de 256 centímetros de largo y 96 centímetros de ancho. Aquí nos podríamos dar cuenta que plancha de madera es de la forma rectangular. Y nos pregunta cuántos cuadrados se obtienen de la plancha de madera. Entonces tenemos que hacer que quepan cierta cantidad de cuadrados en una plancha de madera de área 256 por 96. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sacar el área de la tabla de madera grande. Entonces, área, plancha de madera. Entonces sería 256 por 96. Y esto nos da como resultado $24,596,76 grados. Ahora vamos a sacar el área de cada cuadradito. Bueno, de cada cuadrado. Como habíamos, por acá tenemos, que habíamos encontrado que el lado del cuadrado es 32 centímetros. Entonces va a ser 32 por 30. Y 32 por 32 nos da como resultado 1024. Ahora, como tenemos que sacar cuadrados, tienen que ser exactos, lo que vamos a hacer es dividir 24,576 entre 1024.
Y esto nos tiene que dar un número entero. Sería 24.576 dividido entre 1024. Eso nos debería dar un número exacto, un número entero. Y si nos diera un número decimal, lo redondearíamos para abajo. Por ejemplo, ahorita hacer esta división, ¿cuánto les dio al hacer esta división? ¿Qué resultado les dio? A mí me dio 24. Entonces, si por ejemplo, si me hubiera dado 24,5, entonces solo se podrían hacer 24 cuadrados, no 24,5 cuadrados, porque estamos hablando de cuadrados exactos. A mí hacer esta división me dio 24. Entonces, ¿cuántos cuadrados se obtienen de la plancha de madera? Entonces, tienen 24 cuadrados. ¿Alguna pregunta con este ejercicio? ¿Alguna consulta en este ejercicio? ¿Consulta, duda, sugerencia? ¿Un error que veamos? Entonces voy a pasar al siguiente problema. Dice, un viajante va a Sevilla cada 18 días. ¿No le da 24? ¿Cuánto le da? Vamos a ver. Ya casi pasamos al siguiente problema. Bueno, a mí el área de la plancha de madera me dio, es 256 por 96 y esto me dio como resultado 24.576. Luego lo que hice fue sacar el área de los cuadrados, bueno, del cuadrado que me dio 32 por 32 y esto da como resultado 1024. Entonces lo que se hizo fue dividir 24.000 dividido entre 1024 y esto me dio como resultado 24. Hice la B al revés. La hice para abajo. Ahora sí, vamos con el siguiente problema. Un viajante va a Sevilla cada 18 días. Luego otro va a Sevilla cada 15 días. Y un tercer viajante va a Sevilla cada 8 días. Hoy, día 10 de enero, han coincidido en Sevilla los tres viajantes. ¿Dentro de cuántos días, como mínimo, volverán a coincidir en Sevilla? Entonces, tenemos tres viajantes. Tenemos tres viajantes. Entonces, uno va cada 18 días, otro va cada 15 días y otro va cada 8 días así.
Nos dicen, hoy día 10 de enero han coincidido en Sevilla los tres viajantes. Es decir, coincidieron el 10 de enero. Entonces nos dice, dentro de cuántos días, como mínimo, volverán a coincidir en Sevilla. Les voy a dar un ratito para que lo intenten ustedes. Les voy a hacer la pregunta, aquí cómo le haríamos o cómo procederíamos. Por el procedimiento de mínimo común múltiplo o máximo común divisor. Exacto, por el mínimo común múltiplo. Entonces ahí ya por aquí me respondieron. Ahí me dicen cómo les va y cuánto les da. Recordemos que es por el mínimo común múltiplo. Aquí que podríamos ver. Vamos a ver. Como es el mínimo común múltiplo, bueno, aquí nos vamos a fijar. Por ejemplo, 18 y 8 son divisibles entre 2, pero 15 no. Pero como es el mínimo común múltiplo, podemos hacer lo siguiente. Va a ir entre 2. 18 dividido entre 2, como resultado 9. 8 dividido entre 2 me da como resultado 4. Y el 15 lo vamos a bajar. Luego, podemos dividir entre 3, porque 9 y 15 son divisibles entre 3.
para ir aprovechando. Entonces tenemos 9 dividido entre 3 nos da como resultado 3. 15 dividido entre 3 nos da como resultado 5. Y aquí vamos a bajar el 4. Y vamos a ver, podríamos dividir entre 2, 4. Aquí bajaríamos el 5 y el 3. Luego tendríamos que volver a dividir entre 2. Y nos da como resultado 1. Aquí bajaríamos otra vez 5 y 3. Ando sin espacio. Entonces, vamos para arriba. Ahora sí, aquí podríamos dividir entre 3 y luego vamos a dividir entre 5. Entonces aquí vamos a dividir entre 3. 3 entre 3 nos da como resultado 1. Aquí bajaríamos el 5, pero como dividimos entre 5 después, entonces al final nos da 1. ¿Todo bien hasta el momento? Luego por acá tenemos 2 por 2, 2 por 3, 3 por 5. Lo podríamos ver como 2 a la 3 por 2 por 5. Y aquí nos va a dar 2 por 2, 4 por 2, 8. Y 3 por 3, 9. 8 por 9, 81. Y 81 por 5. 81 por 5. 360. Y encontramos el mínimo común múltiplo entre estos tres números es 360. Entonces la pregunta es, ¿dentro de cuántos días como mínimo volverán a coincidir en Sevilla? Entonces aquí la respuesta sería, volverán a coincidir en 360 días. Listo. ¿Alguna pregunta, consulta, sugerencia con respecto a este ejercicio? Todo claro. Ok. Ok, vamos a ver. Entonces vamos al siguiente problema. Dice Andrés en su tienda, los botones metidos en bolsas. Vamos a ver. Andrés tiene en su tienda los botones metidos en bolsas. En la caja A tiene bolsitas de 24 botones cada una y no sobra ningún botón. En la caja B tiene bolsitas de
20 botones cada una y tampoco sobra ningún botón. Luego, el número de botones que hay en la caja A es igual que la que hay en la caja B. ¿Cuántos botones como mínimo hay en cada caja? Nos dicen que en la caja tiene. Entonces, por acá podríamos subrayar los datos. Entonces, la caja tiene bolsitas de 24 botones. Ya tiene. Entonces, tiene bolsitas de 24 botones cada una. Y luego en la caja B, vamos a darles otro color. Tenemos, caja B tiene 24 botones cada una y tampoco sobra ningún botón. Y luego nos dicen el número de botones que hay en la caja A es igual que la que hay en la caja B. Nos pregunta cuántos botones como mínimo hay en cada caja. Tenemos palabras clave que podríamos ver en los problemas. Entonces, les voy a dar 5 minutos y no les voy a decir cuál es el que tenemos que usar. Entonces, les voy a dar 5 minutos y les pregunto a las 9:50. Listo. Entonces, por aquí tenemos 24 botones y 20 botones. Y luego nos dicen, la pregunta es, ¿cuántos botones como mínimo hay en cada caja? Vamos a ver. Tenemos 24 botones y luego en la caja B tenemos 20 botones. Y nos dicen que cuántos botones como mínimo hay en cada caja. Voy a decir que, ok,
Es por el procedimiento del mínimo común múltiplo. Por acá me dijeron que ay, disculpen, estaba hablando con el micrófono apagado. Aquí les digo que tenemos 24 botones y 20 botones. Es por el mínimo común múltiplo, por el mínimo común múltiplo, porque ya el mismo problema nos va diciendo, ¿ok? Por ejemplo, aquí en el problema 1 nos decía más grande, entonces el máximo común divisor. Cuando, por ejemplo, en el problema 2 nos decía mínimo como mínimo. Y luego aquí en el problema 3 podemos volver a ver cuántos botones como mínimo hay en cada caja. Entonces aquí es por el mínimo común múltiplo. Entonces vamos a dividir entre 2. Los dos números son divisibles entre 2. Entonces tenemos 12 y 10. Luego podemos volver a dividir entre 2. Tenemos que 6 y 5. Luego por acá podríamos dividir otra vez entre 2. Da como resultado 3. Bajamos el 5. Luego aquí podríamos dividir entre 3. Nos da 1. Bajamos el 5 y dividimos entre 5. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, 2 por 2, 2, 3 por 5. Y por acá, entonces nos da, podríamos simplificar esto algo que es 3 por 5. Nos da como resultado 8 por 3, 24. Y 24 por 5, efectivamente 120. Entonces, ¿cuántos botones como mínimo hay en cada caja? Hay como mínimo 120 botones en cada caja. Efectivamente, sí nos dio 120. ¿Alguna pregunta, duda, sugerencia con respecto a este problema? Ok, vamos a ver. No hay ninguna duda. Entonces, para este problema se los voy a dejar ahí, lo vamos a leer. Y, y yo creo que sí nos da tiempo para, mm, o lo podríamos ver la respuesta a la próxima clase. Entonces vamos a leer este problema, igual yo les voy a mandar la presentación al grupo. Entonces, vamos a ver. María y Jorge tienen 25 bolas blancas. Entonces por acá tenemos 25 bolas blancas, 15 bolas azules y 90 rojas. Y quieren hacer el mayor, porque ya vamos encontrando algunas claves. Nos piden, quieren hacer el mayor número de collares iguales sin que sobre ninguna bola. Y ahora vienen las preguntas. Pregunta A, ¿cuántos collares iguales pueden hacer? Pregunta B,
¿qué número de bolas de cada color tendrá cada collar? Entonces, este problema se los voy a dejar ahí para que lo intenten. Y igual yo se les voy a mandar el problema por el grupo. Les puedo preguntar por cuál procedimiento sería. ¿Por el mínimo común múltiplo o el máximo común divisor? Exacto. Y ahí lo tienen, por el máximo común divisor. Entonces vamos a ver. Fíjate. Y muchísimas gracias. Hasta aquí llega la tutoría. Muchas gracias por la actividad, por responderme y por conectarse a la tutoría. Espero que les haya servido montones. Igual la grabación la voy a subir a YouTube y les mando el enlace para los que se conectaron tarde. Y la presentación la voy a mandar al grupo también. Entonces, buenas noches, que descansen. Mucho gusto.